Cristo ha resucitado de verdad. Aleluya. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Quizás algunas personas confiesan esto en su corazón y con sus bocas muchas veces, diciendo: yo soy la buena oveja, confío en mí para ganar, mi destino está en mis manos y tengo que confiar en mis decisiones. Tengo ánimo porque hay que ponerle energía positiva a la vida. Son guiados por frases como: escucha la voz de tu interior, que podrían ser frases que vengan de la boca de una profesora de yoga o un psicólogo, que te animen a confiar en ti mismo o que te enseñen a confiar en ti mismo. ¿Y cuál es la diferencia con esta frase, con estas palabras que David confiesa en el Salmo 23? Él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La confesión de cada uno se diferencia por la fe que se tiene. La fe está puesta en un tipo de enseñanza, y la que David confiesa es una enseñanza centrada en el Señor, que viene de la boca del Señor, el buen pastor. Por esto, lo que Jesús escuchamos en el Evangelio de Juan 10, Jesús está interpretando el Salmo 23. Él dice que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que se promete allá en el Salmo se cumple en Jesús, y Él está ofreciéndose a sí mismo a sus discípulos como su pastor, y todo aquello que Él les brindará por su gracia. Dice un dicho: somos lo que comemos, somos lo que comemos. Y nunca mejor dicho, ¿no? Si uno come falsa enseñanza, si uno escucha falsa enseñanza, morirá. Pero si uno escucha la sana enseñanza o come la sana enseñanza, vivirá eternamente. Hay falsos maestros que conducen a las ovejas hacia hierbas alucinógenos, y las ovejas alucinan por todos lados que, por ejemplo, que se pueden autopastorear por sí mismas. Y las ovejas confían en sí mismas por sobre todas las cosas. Y el diablo hace esto para que una vez que la oveja esté sola y lejos del pastor Jesús, pueda entonces, como lobo antiguo, asesinarla y alimentarse. Estas palabras de Jesús en Juan 10 se dijeron en la fiesta judía, donde se celebraba la purificación del templo. Es decir, unos años atrás, muchos años atrás, un lobo, es decir, Antíoco Epifanes, había profanado, era un emperador, y había profanado el templo y había matado a las ovejas de Israel. Y en esta fiesta el pueblo estaba celebrando la purificación del templo. Y Jesús está también allí, pero él difama la enseñanza que estos líderes religiosos estaban impartiendo al pueblo de Israel, a las ovejas de Israel, porque había en ellos falsa enseñanza, impureza religiosa, tanto en las creencias como en la práctica. Y esto hacía que las ovejas del pueblo de Israel estén débiles, esclavizadas, golpeadas, quebradas,
enfermas, con heridas al descubierto, descarriadas por la falsa enseñanza que recibían. Violencia y dureza era lo que se escuchaba de aquellos líderes religiosos. Así era el trato de esos falsos pastores. Trato severo, ojo por ojo, diente por diente, legalismo, vivir bajo las obras de la ley. Y estas enseñanzas gobernaban sobre las ovejas. Eran asalariados, eran personas que pensaban solamente en su propia vida y en su bienestar y no les importaban las ovejas. Por eso la llevaban a la esclavitud, ¿no? A la desesperación. Y así es la falsa enseñanza, siempre. Lleva a la desesperación, a la esclavitud, a la soledad, a la muerte eterna. Y nos aparta la falsa enseñanza del sacrificio de Jesús en la cruz. Como está escrito, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay personas que deciden creer en personas, en santos, en libros de psicología como El poder de la mente, en libros de autoayuda, como si ellos hubiesen dado su vida por ellos y como si ellos hubiesen o fuesen intercesores delante de Dios. Muchos llegan a pensar, necesitamos otro tipo de ayuda, necesitamos otro tipo de auxilio. Cristo no es suficiente, su palabra no es suficiente, su Santa Cena no es suficiente, la confesión y absolución no es suficiente. Necesitamos otro tipo de ayuda. Y es así que muchos llegan a pensar que Cristo no vale la pena. El punto es que esto no es así. Jesús es el buen pastor. Él es verdaderamente quien da y alimenta a su pueblo con verdes pastos, como David lo confesó en el Salmo 23. Él es aquel que da el alimento que no perece, la enseñanza que lleva a la vida eterna. Y todo aquel que niegue esto, que niegue a Jesús, que niegue su enseñanza, su eficacia, no es más que alguien que anda buscando alimentarse de otro tipo de enseñanza que no es la que viene de la boca de Jesús, el buen pastor. Y tenemos un problema cuando pensamos que Jesús no es suficiente y que todo lo que necesitamos para consolarnos, para consolar a nuestras familias, no es Él. Tenemos un problema cuando pensamos que Él no es suficiente para sanar nuestro corazón. Es que allí, en esa desconfianza, es que preferimos buscar agua en otros pozos, buscar enseñanzas para nuestra vida que no vienen de las Escrituras, de la boca del Señor Jesús. Si no, piensen cuántas veces no nos complace escuchar otro tipo de enseñanza. Cuánto nos encanta escuchar que hay que ser una super oveja y muy buena oveja. Cuánto nos atraen los mensajes de decisionistas, positivistas, mensajes que me adulen y me digan qué bueno soy, que me digan tú puedes, busca el campeón que hay en ti. Ámate a ti mismo, perdónate, confía en ti mismo. Tú tienes que decretar liberación y sanación. El poder está en ti, la fuerza está en ti. Una vez una señora me decía, pastor, lo que mi hijo más necesita es un psicólogo. Y yo le dije, puede ayudar, ¿no? Pero lo que más necesita su hijo es escuchar a Jesús, escuchar la voz del buen pastor, estar en la Santa Cena,
recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Necesita pasar más tiempo confesando sus pecados, recibiendo la palabra de perdón. Necesita conversar más con el pastor acerca de Cristo Jesús, de todo lo que Cristo ha hecho por él. ¿Por qué menospreciamos lo más santo que tenemos, ¿no? A Cristo, ¿no? ¿Por qué las ovejas se dispersan? ¿Por qué las ovejas se dispersan si no es porque muchas veces aman más al lobo que al pastor? ¿Por qué la falta de estima a Cristo y a las cosas de Cristo? Por la falta de fe en Él, por la falta de consideración a su enseñanza, por la dureza del corazón y la falta de arrepentimiento. Y todo esto da como resultado ovejas que se endurecen, que tienen el corazón duro, que muerden y matan al pastor que las alimenta. Todo en la vida necesita pasar por Cristo, el buen pastor. El rencor necesita pasar por el amor. La dureza del corazón por la confesión de pecados. La oveja necesita escuchar al pastor Jesús. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, si 20 minutos, 10 años, 30 años, necesitamos pasar por Jesús siempre, por sus palabras, por su cuerpo y sangre, por su santa cena. Necesitamos a Cristo siempre. Quien no se reconoce como oveja necesitada, entonces tampoco va a reconocer al buen pastor, a su voz, a su comida, aquello que Él ofrece para nuestra salvación. Por eso David se reconoce en primer lugar como oveja, sabiendo que Él necesita del buen pastor. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nosotros, junto con David, con Adán, toda la humanidad, somos las ovejas descarriadas que el Señor Jesús vino a buscar. Somos las otras ovejas que no estaban en el redil, pero que Dios deseaba que estén en el redil eterno. Por eso confesamos en humildad delante del Señor, diciendo, tengo, Señor, mi estómago vacío, porque la comida que el mundo me dio, que el diablo me dio y que yo mismo comí, no me llena, no me satisface, solo me produce más hambre y desesperación, solo me produce más miseria. Enferma mi vida, mi relación contigo y mi relación con los demás. Tengo mi corazón vacío. Los que son ovejas de Jesús saben cuánto se sufre, cuánto se deteriora la vida cuando uno está lejos del pastor Jesús. Las ovejas de Jesús que reconocen su voz, reconocen su necesidad permanente de estar donde Jesús está. Reconocen que no pueden estar sin Él. Reconocen que necesitan alimentarse de Él siempre. Por eso buscan de su palabra, buscan de su bautismo, buscan de su santa cena. Las ovejas de Jesús ansían estar en el templo, siendo alimentados por el Señor Jesús. Nosotros confesamos que somos las ovejas descarriadas o perdidas que Él vino a buscar. Al menos que el pastor no nos indique el camino, nosotros iríamos por cualquier otro lado. Al menos que Él no nos lleve al redil, a los pastos verdes, no llegaríamos nosotros a ningún lado. Lo echaríamos todo a perder. Nuestra vida, nuestro andar, todo. No solamente echaríamos a perder tal o cual cosa, sino que todo lo echaríamos a perder. Ser ovejas de Jesús no es más que la confesión
de nuestra ceguera en arrepentimiento para vida eterna. Y es en esa misma hora en que uno se reconoce como oveja perdida, lastimada, necesitada de amor, que Él pronuncia esas palabras tan dulces para nosotros. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús da su vida por las ovejas descarriadas, golpeadas y dolidas que necesitan un amor mejor, una fe sincera y un rebaño en el que puedan ser cuidadas. Aunque nosotros nos descarriamos, Él sabe dónde estamos. Jesús es el pastor que nunca abandona a sus ovejas. Aun cuando nosotros no le reconocemos, Él sí nos reconoce. Él tiene misericordia y viene en búsqueda de lo que se había perdido, viene a vendar las heridas que el lobo produjo en nosotros. Él hace aquello que solamente Él sabe hacer, amar y dar su vida por nosotros. La historia del Evangelio de este día es la historia de la salvación de Dios para con el pueblo de Israel. La profecía que escuchamos en Ezequiel 34, versículo 15, que dice: Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y el cumplimiento de esa profecía se da aquí en Juan 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es, mis estimados, Dios mismo en búsqueda de las ovejas perdidas, descarriadas, dispersas. Nosotros somos los que estábamos muertos, pero ahora el Señor muere en lugar de nosotros. Él es la oveja entregada al lobo, a los asesinos, para calmar la ira de Dios sobre nosotros. Jesús es el pastor que no nos miente. Él no nos engaña. Él dijo que daría su vida y dio su vida por nosotros. Jesús no huye como el asalariado que piensa en su propia vida, sino que Jesús piensa en la vida de sus ovejas. El Señor Jesús muere por ellas. El Señor Jesús resucita por ellas para protegerlas, para que estén en el cielo seguras por la eternidad. Él no dejará de cuidar de ti y de mí, que confiamos en su palabra mientras estemos en este mundo. Su palabra, su voz, seguirá siendo enseñada y predicada para que el lobo no te confunda ni te dañe. Jesús te conoce, Jesús te bautizó, Jesús conoce tu nombre y Él te habla claramente en su palabra. Él te busca cuando te desvías. Él te lleva en sus brazos cuando estás cansado y agotado. Él te da la paz cuando tienes miedo. Él te da su cuerpo y sangre cuando tienes hambre y sed. Él seca tus lágrimas cuando lloras la ausencia de un familiar o de un amigo. Él nunca se olvida de ti y de mí. El Señor nos pastorea, no nos falta nada. Especialmente nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Merecíamos el infierno, mas he aquí en él el cielo. Merecíamos la muerte, mas he aquí en él la vida eterna. Se ha abierto un nuevo tiempo definitivo para las ovejas, una nueva puerta de escape para encontrar pastos verdes. Toda oveja que escuche la voz de su pastor Jesús será alimentada con el sacrificio del Señor, con el perdón y con la vida nueva. Estamos en el redil eterno, por su gracia y por su amor. Estamos en este redil que Él mismo ha formado. El buen pastor, recuerda, tiene el control sobre
la vida y sobre la muerte. No te angusties. Él está contigo. Él tiene autoridad sobre el mismo infierno, y Él cuidará de ti para que el lobo, el diablo, no te haga ningún daño. Así nos cuida el Señor. Todo lo que hacemos en el culto o en el servicio divino es acerca de ser ovejas. Por eso hasta el templo tiene forma de corral, ¿no? Venimos al templo como ovejas y confesamos que somos pecadores. Venimos como con alguien que viene con un saco vacío y confesamos que necesitamos perdón. Tengo necesidad de ti, Señor. He comido otros pastos, pero no satisfacen. Necesito de ti. Necesito lo que tú me entregas en tu palabra. Y Dios responde diciendo, te perdono tus pecados. Y el saco entonces se llena. Y las ovejas se ponen de pie para escuchar la palabra de Dios y se lee el Evangelio. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor y dicen, te alabamos, Señor. Y el saco se llena nuevamente. Y Dios nos entrega su cuerpo y sangre en la Santa Cena, diciéndonos, toma y come. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dado por ti y derramado por ti para el perdón de tus pecados. Y como ovejas afirmamos diciendo, amén, así sea. Es palabra de Dios, ¿no? Así las ovejas reconocen la voz de su pastor, Jesús. Ezequiel 34:16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Hoy nuevamente se cumplen las escrituras delante de nosotros, en la predicación del Evangelio, en la proclamación de la muerte y resurrección de Cristo. Estas son las palabras de verdes pastos, de justicia, de perdón, el agua saludable de vida eterna que el Señor nos vino a traer. Otra vez el Señor lo entrega y nos llena y nos hace confesar amén. Por eso te animo que junto a tu familia te quedes con el buen pastor Jesús, que escuches su palabra, que escuches sus enseñanzas para mantenerte en el camino que te lleva a la vida eterna. Él te guardará y te protegerá de todo mal y peligro. Y dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén.